Hola queridos amigos, soy Jorge Coronel, psicólogo clínico. Bienvenidos a este tema muy interesante, difícil a la vez. Este tema está diseñado para jóvenes que están estudiando psicología, para abogados, para el público en general, porque implica ciencia, implica filosofía, reflexión y leyes. Sí, el tema es pederastia y la pedofilia. Y vamos a tratar de ver los documentos que sean necesarios para poder, direccionarnos hacia una comprensión de este fenómeno. Segundo, para ver qué podemos hacer como sociedad, interactuar con ustedes que amablemente han visto este video. Si les llega a gustar este video, por favor, compartirlo, darle me gusta, suscribirse. La pedofilia viene siendo el deseo carnal de un adulto hacia un niño. Ahora la pederastia ya es cuando se lleva a cabo el acto. Ahora, dentro de la pederastia podemos decir que los pederastas es una condición mental que se está discutiendo mucho, que está dentro del DSM-5, de los trastornos mentales. Y este tema me llamó mucho la atención porque el presidente de nuestro país, de Ecuador, quiere poner la castración química como proyecto de ley. Bueno, ya la envió hacia el legislativo para que se incluya en una nueva posible constitución de nuestro país. Muy bien, pederastia se puede cometer dentro de la familia o fuera de ella. He consultado este libro que se llama Conversaciones con un pederasta y es muy interesante. ¿Por qué? Porque el libro, les recomiendo mucho, una lectura muy interesante. Primero porque es direccionada por una psicóloga misma. Esta psicóloga que ha tenido conversaciones con un pederasta, quien él mismo a su vez también ha conversado con varios pederastas dentro de la cárcel. Entonces esto nos va a dar una información un poco más global para comprender la pederastia desde un punto de vista a veces humano, científico, pero sobre todo darle un sentido más social para ver cuáles son las posibles soluciones a este problema, si es que hay solución. Ahora tenemos que hacer una gran diferenciación. Hay niños que comienzan a tener actividades sexuales, digamos, porque han visto en los adultos, en la televisión, ahora en el internet, porque fueron tocados por otros niños. Entonces, vamos a decir lo siguiente: no todo niño que tiene comportamientos sexuales, sexualizados en la niñez, va a terminar siendo un pederasta. No. Se asocia la pederastía, la pedofilia, se asocia también al desarrollo neuronal. Ahora, muchas de las veces hay niños que practican los juegos sexuales, digamos así, masturbaciones, se tocan entre ellos, pero esto nos va a dar una pista de que muchos de estos niños van a dejar de hacerlo en algún momento, ya sea cuando son prepúberes, cuando son adolescentes, incluso mucho más en adultez propiamente dicho, porque tiene que ver mucho nuestra corteza prefrontal, porque ese es, digamos, el desarrollo de esta maravilla de la evolución, es lo que nos permite controlar nuestros impulsos sexuales y darnos la moral. Vamos a ver las características de la pedofilia, de los pedófilos, de los pederastas más bien, y de sus víctimas. ¿Por qué? Porque, bueno, en el DSM-5 se dan unas características, pero yo le he tratado de alimentar un poco más de este video al leer el libro y los testimonios que he tenido dentro de la consulta y otras personas que me han contado fuera de la consulta privada sobre este tema de las violaciones en la niñez. Primero, las características de los pedófilos y pederastas tienen por lo general un CI bajo sin datos concluyentes. No en todos los casos, pero se sugiere que en un número muy importante el impulso sexual hetero, bisexual y homosexual estará presente en los pederastas. Es decir, los pederastas tendrán acceso carnal tendrán preferencia por varoncitos, por niñas o por ambos sexos, incluso por cualquiera de estos niños y también por adultos. Muchas de las veces son casados. Gran parte de su blanco son los prepúberes y los niños. Son personas sumamente hipersexualizadas, suelen masturbarse todos los días y varias veces. Tienen sensación de abandono y aislamiento familiar desde su temprana edad. Sus víctimas suelen ser parecidos en cierto modo
a ellos mismos, ¿sí? Se dan cuenta de que hay niños que están solos, que no les toman en cuenta a sus padres, y ahí es donde atacan. Fantasean tanto que llegan a olvidarse del mundo. Digamos, tienen un estilo de vida, ya sea en la niñez, en la adolescencia, tienen otras cosas que hacer en la vida, por ejemplo, estudios, trabajo, y eso le mandan al segundo lugar. La principal actividad mental que ellos tienen es las fantasías sobre sus deseos carnales. Crean un mundo de juegos sexuales cada vez más pervertidos. Es una escalada que ellos van a llevar a cabo. Buscan sentirse que tienen el poder y el control. Son sádicos, que se complacen con el dolor de su víctima. Su sadismo va aumentando poco a poco con el tiempo. Humillan a sus víctimas y a pesar de sus fantasías tienen conciencia de lo que están haciendo. Ahora, hay pederastas, como el del libro de Conversaciones con Pederasta, donde él nos dice, donde él confiesa de que si bien un tiempo se inundó de demasiada fantasía, pero cuando ya estuvo en la cárcel empezó a reflexionar, aunque todavía seguía con el gusto con los deseos sexuales hacia los niños. Su actuar sin conciencia es similar a la de los psicópatas. Esto es importante porque también se asocia, hay mucha comorbilidad entre la pederastia y las psicopatías. Digamos, ellos cometen estos actos muchas de las veces porque no tienen empatía con su prójimo. No les interesa el daño que causan, solo actúan sin remordimiento. Pues a las víctimas se les menoscaba su autoestima y su integridad. Y no les importa si son muchas de las veces hijos, nietos o algún familiar cercano o los hijos de los amigos. Emplean sobornos para sus fechorías, recompensas, amenazas psicológicas y físicas. Usan una supuesta lealtad para comprometer a sus víctimas y así evitar ser denunciados. Su parafilia no se cura. Se estima que un 15% de eficacia en la terapia psicológica, lo cual también se pone en tela de duda. Dice en el libro de Conversaciones con Pederasta, donde se sugiere que los grupos de autoayuda son los más efectivos para los pederastas, que tampoco se curan, pero les sirve para reflexionar y no seguir haciendo daño al prójimo. No tienen límites personales, no los guía la moral y se presentan con una rigidez de pensamiento. Si los dejan en libertad, lo volverán a hacer. Justifica sus actos y razonamientos perturbados, culpando a las circunstancias, a otras personas, al destino, etc. Tienen una negación muy sofisticada. Niegan su problema a través de filosofías y la religión y la intelectualización. Si los pillan, jurarán que no va a volver a pasar, pero las estadísticas dicen lo contrario. Suelen ser personas deprimidas, no se curan, no hay cura para la pedofilia. Ejemplos muy claros podemos ver, por ejemplo, en la literatura, en el libro de Thomas Mann, La muerte en Venecia, donde prácticamente un adulto mayor, adulto grande, se enamora de un jovencito. Como les decía, Conversaciones con Pederasta es de la autora, de la doctora Jamel Sabin. Ahora vamos a hacer un desarrollo sobre este libro de esta doctora Jamel Sabin y sus conversaciones con Alan. No le vamos a dar mucha preponderancia a las historias de la propia autora, sino más bien a los testimonios de Alan, pues la psicóloga reconoce revela que ella fue víctima de incesto, de abuso en su niñez, y eso es lo que a ella le daría un sentido más profundo para escribir este libro. Alan, nombre ficticio, reconoce que él es un individuo peligroso, retorcido y enfermizo. La pederastia de Alan le obliga a presentar un mundo de fantasía en el que lo controlaba todo, los pensamientos, impulsos, cuerpo y casi el alma de sus víctimas. Los abusos de los pederastas son a nivel crónico. Si se los descubre, pues van subiendo de intensidad, de crueldad. Son de nivel crónico. Si no se los descubre, ellos irán subiendo su intensidad. La pederastia disocia mentalmente al individuo de la sociedad e intentará evitar la responsabilidad personal a todos los niveles. Ellos mismos se hacen llamar monstruos crueles. Los hogares de los pederastas son distintos, quizás muy semejantes a los de sus víctimas, donde hay abandono y negligencia. Son víctimas autoinducidas. La víctima no es el niño el abusado, sino ellos por su pasado familiar, por
quizás por sus rasgos genéticos y por ser rechazados. Ellos suelen sentirse seres ineptos, sin validez, y sienten que su alma es gélida, fría. Hay niños sanos que se tocan, pero pasan y maduran, no quedan anclados a los juegos sexuales y viven normalmente. Esto nos comenta Alan. Su visión de la realidad está dañada para casi siempre. La realidad de los niños abusados será dañada para siempre, o casi siempre. Las víctimas pueden repetir estos comportamientos manoseando a otros. La mayoría dependerá si es hombre o mujer. Ahora bien, dentro de mi práctica clínica he visto lo siguiente, que las víctimas con estos comportamientos sexuales pueden llegar a tocar a otros niños, a adolescentes, a su profesora, a alguna hermana, a alguna tía, alguien que siempre esté cerca. Pero no siempre desencadenará, no siempre será pedófila o pederasta esta persona, este niño. Recordemos que según la literatura, solo el 50% de los que violan niños serán pederastas en algún momento. Digamos, son cifras relativas. Los varoncitos, cuando son tocados en la niñez, cuando su pudor ha sido alterado, suelen hipersexualizarse. Rara vez les vendrá frigidez, pero por lo general los niños varoncitos se hipersexualizan y tendrán conflictos en su vida adulta por ese exceso de deseo sexual. Caso contrario, las mujeres. Algunas sí se hipersexualizan. No obstante, hay casos de mujeres donde la mayoría de los casos, las mujeres tienen síntomas histéricos, náuseas, falta de aire, apnea, rechazan los alimentos, tienen problemas digestivos, tienen aversión a los contactos sexuales, sobre todo cuando no se llevan bien con su pareja o cuando su pareja tiene algún parecido con el perpetrador del pasado. Ahora bien, la infancia de Alan. El inicio de su temprana enfermedad no fue por abuso sexual, dice Alan. Planeaba siempre ir a la casa de niños. Viene de un hogar frío con padres ocupados, un hogar casi funcional y tradicional. Desde muy niño fantaseaba con coaccionar a un niño pequeño para que realizara caricias y masturbaciones mutuas entre ellos. La excitación lo inundaba mucho, o por completo. Las obsesiones, las fantasías y la masturbación no terminaban ni con el sueño. Cada vez se excitaba más al pensar en materializar sus deseos sexuales. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo controlaba a los niños? Controlaba primero el impacto inicial del primer abuso. Segundo, manipulaba la situación de forma que el niño se compadeciera de él a través de la manipulación psíquica, de pena, porque él es también una persona necesitada. 3. Manipular al niño hasta el punto que él sabía que no le iban a delatar. 4. Ofrecerle un personaje inventado para que no se sintiera solo ni diferente. 5. Abrirle la puerta para el abuso siguiente. ¿Qué hiciera Alan si lo dejaran libre?, le pregunta la psicóloga en el libro. Si estuviera libre, volvería a actuar. Aquello era más fuerte que yo y mucho menos lo he superado. En circunstancias tan terribles desea al niño. Alguna vez a Alan le llevan para hacer unos chequeos médicos. Él ve a un niño y de nuevo se le despierta la necesidad de deseo sexual. Que todos sus sistemas de ataque de nuevo se pusieron en funcionamiento y luchó contra esa fantasía. Él dice: ahora forma parte de mis sueños. En el sueño no me siento culpable, confundido ni arrepentido. Simplemente me pongo en marcha y actúo. Esto nos dice de que Alan actuaba más desde su nivel inconsciente que lo dominaba. Es mejor estar en la cárcel donde está controlado para no enfrentarse a las tentaciones, dice Alan. Incluso en el mismo libro él menciona que quería la castración, pero no se pudo dar por problemas. No la castración química, porque la castración química solo es momentánea y si se deja de administrar vuelve. No, él quería la castración quirúrgica para tener más paz. Habla sobre la rehabilitación en la cárcel. En gran medida, una broma perpetuada para apaciguar a la sociedad. No quiero establecer una comparación entre el sufrimiento de los supervivientes inocentes y las penurias de los agresores, dice Allen. Quiero dejar en claro que cuando decidimos enfrentarnos a los monstruos que habitan nuestro armario mental, la lucha es endemoniada. No nos sentimos adaptados al mundo.
lo cual nos ofrece una justificación perfecta para hacer lo que queremos. Aceptar que soy un depravado me ayuda a encontrar la fuerza necesaria para controlarme. No comencé a madurar hasta que me convencí de que una parte de mí podría madurar y engendrar en mi interior el deseo de madurar. No me siento íntegro, pero tampoco me siento esa cosa sucia, despreciable y enfermiza que me consideré antes. Hablo con muchos agresores y mucho tiempo escribiendo. Si le digo algo a otro agresor o escribo algo que le sirva para evitar que acabe como yo, entonces habré hecho algo muy útil, dice Alan mientras está en cárcel. Bueno, y se ha dicho de paso, Alan estaba condenado a muchas cadenas perpetuas, digamos para el resto de su vida. Alan dice, mi equilibrio emocional oscila entre el 50 al 60%, no está nada mal. Me tengo que recordar una y otra vez que cuando estaba afuera era libre, pero me sentía vacío. La cárcel a los pedófilos jóvenes les insufla su ira, no rehabilita a nadie de ninguna manera. La cárcel no les da miedo, pues saldrán en algún momento con sed de venganza, porque piensan que el mundo es sádico e injusto. La autora del libro dice, se puede prevenir, la sociedad puede prevenir los crímenes de pedofilia con reeducación pública. Eso está en tela de juicio en nuestros países, en nuestra sociedad. La pederastia debe ser sacada a la luz. A la sociedad le preocupa la pederastia por sus hijos, pero presos por la ira actúan de tal manera que ni satisfacen su deseo de venganza ni garantizan la seguridad de sus hijos. Aquí voy a argumentar algo. No. Los padres no buscan venganza. Lo que buscan es justicia. El padre de familia que se entera que su hijo ha sufrido esto, no busca venganza. Busca justicia y quiere que se aplique con rigor la ley por dignidad. La actitud de la sociedad hacia los pederastas no ofrece a los agresores potenciales ninguna esperanza de ayuda. ¿Cómo se va a animar un joven que sabe que siente atracción incontrolable por mantener relaciones sexuales con niños a buscar ayuda antes de comenzar a actuar si vive en una sociedad que solo quiere encarcelar y acabar con personas así? Bueno, es que aquí tenemos que introyectar este pensamiento. A ver, un pederasta joven, ¿qué va a ser más fuerte en él? ¿El deseo por violar niños o el deseo de controlar su libido a través si se inventa una figura jurídica que diga si eres niño o adolescente y tienes deseos carnales, busca ayuda con esta entidad del gobierno que te va a ayudar, ayuda psicológica, psiquiátrica y ayuda social? Eso pongámonos a pensar. O sea, es decir, el pederasta joven va a tomar esas medidas en su vida o será llevado de las narices por sus fantasías. Creo que lo segundo. La madre de Alan era consciente de lo que su hijo sufría cuando era joven y acabó negándose, y Alan tampoco podría contar sus deseos pues se le consideraría un monstruo, y no lo es. Los pedófilos o pederastas de jóvenes en verdad se detendrán a pensar y a recapacitar sus deseos animales y monstruosos y se plantearían la posibilidad de acudir a ayuda profesional o social para prevenir los abusos. La sociedad ayuda a los alcohólicos, a los drogadictos de sus problemas. ¿Esta es una situación distinta? Si un niño o un adolescente confiesa a su familia su deseo carnal, ¿será tratado como un sufriente o como un demente? Reflexiones. Al tratarse de un fenómeno psicosocial tan complejo, debería existir un cuerpo de profesionales que atienda estos casos de manera exclusiva para tratar cada caso, pues se podría confundir una agresión pederasta de un juego infantil o juvenil por deficiencias anatómicas que no pueden madurar a tiempo, lo cual la pederastia no puede hacerlo, pues el pederasta lo será hasta el fin de sus días. El pederasta joven o adulto, al verse frente a los problemas con la justicia, querrá suicidarse a veces. La autora del libro nos propone unas soluciones para este problema muy grave. ¿Cuál es el método para tratar a los agresores sexuales? Dice ella, francamente desconozco la respuesta. Solo sé que como profesional, como persona, lo que no funciona. En las cárceles veo que ponen en libertad a más agresores que conocen bien las calles. Creo que una terapia rigurosa junto con la custodia de los agresores sería la solución. Esto para proteger a nuestros hijos y ocuparnos de la epidemia de abusos sexuales de la que nuestra sociedad sigue aquejada. Bueno,
Tomemos en cuenta una cosa, es que aquí hay una confusión. El agresor sexual pederasta no solamente entra en contacto carnal con los niños o con los adolescentes, sino que aumenta el nivel de crueldad de los actos, lo cual nos dice lo siguiente. Pongo a consideración de todos los que están viendo este video. ¿Es justo que ellos salgan de la cárcel a una vida libre, controlada, quizás con arresto domiciliario? ¿O simplemente no deberían salir de la cárcel? Porque su nivel de monstruosidad no tiene un parangón y no tiene límite alguno, según hemos visto en los casos que se comentan, según los casos que se han documentado. Dice Amy, a no ser que convenzamos a los agresores sexuales de que necesitan ayuda, nunca acabaremos con los abusos sexuales. Digo, alguien en este planeta, ¿qué psicólogo podrá persuadir a un pederasta antes que comience sus fantasías y su desastre? Bueno, Amy aquí tiene la razón. Tenemos miedo de lo que no conocemos. No podremos subsanar lo que no comprendemos. Ahora aquí les pongo los hallazgos neurológicos sobre la pederastía. Todo parece ser sí que su corteza prefrontal no funciona adecuadamente, no está madura, hay un coeficiente intelectual disminuido, e inclusive hay registros que nos dicen que también una talla pequeña también puede incidir en la pedofilia y en la pederastia. No siempre, por supuesto, no, pero en sociedades subdesarrolladas sí hay más prevalencia de la pederastía. Hablando de la etiología de la pederastia, digamos que ahí ya se sabe hoy en día, y por ahí apuntan las neurociencias a casi todas las parafilias o problemas de salud mental, de que hay componentes genéticos. Ahora, como es multifactorial, también diremos de que los componentes familiares, el desdén de los padres, incluso hay datos que nos dicen que de familia de pedófilos también vienen hijos pedófilos, ¿no? De que hay cierta heredabilidad, ¿sí? Y que esto es lo que nos está dando más luces a que este es un problema genético y que se puede empeorar, digamos, de mi parte no creo que se adquiera en la familia, creo que se repotencia en la familia. A eso también muchos problemas a nivel social, drogas, alcohol, pornografía que circula mucho, entonces digamos que las perversiones tendrán que disminuir justamente con la educación a nivel de toda la sociedad. Desde mi lectura, la pedofilia, la pederastia y el incesto son parte de evolución. Es decir, estas parafilias muy probablemente se practicaban más a menudo en el pasado de los seres humanos. Y gracias a los grandes avances en educación cognitiva y educación en valores, es lo que el cerebro del hombre del ser humano se ha vuelto más empático y menos predisponente a las parafilias. No obstante, aquí hay algo, ¿no? Y vamos a conversar este momento sobre el narcisismo. El narcisismo mantiene las parafilias. Por ejemplo, hablando de Harry Hay, un activista, sé que ya murió Harry Hay, él era un activista pro LGBT, está bien en su mundo, ¿no? Yo respeto mucho a ese mundo. No obstante, él también promulgaba, daba discursos y apoyaba a la NAMBLA. La NAMBLA significa North American Man Boy Love Association. Esta fundación nació el 2 de diciembre de 1978, cuya sede central es la ciudad de Nueva York y San Francisco, Estados Unidos. Lo que buscan este grupo de los boy lovers, de los amantes de chicos, ellos quieren que se apruebe leyes para ellos poder tener acceso carnal a jóvenes y a niños, y cosa que no puede ser nunca en el mundo, porque los niños no tienen desarrollado la voluntad, la inteligencia todavía. Ellos todavía no pueden decidir su sexualidad. Ahora estos activistas son muy poderosos en el mundo. Hay muchos pedófilos en los gobiernos, en diferentes gobiernos en el mundo, según iba leyendo.
en grupos económicos muy poderosos, incluso eclesiásticos. Entonces, digamos que hay sociedades que promueven de que se dé rienda, de que se apruebe leyes para que los pederastas puedan tener contacto sexual con niños con el consentimiento de los niños, cosa que no va a suceder, porque los adultos debemos proteger a los niños. Ahora bien, aquí les voy a mostrar a una mujer que es Irene Montero. Ella aboga para que los niños tengan relaciones sexuales. Bueno, está de sobra para todo el mundo, los que le conocemos a Irene Montero, de que ella probablemente tenga características de una psicopatía. Probablemente ella sea psicópata, digamos, no tiene elementos, digamos, no tiene misericordia ni empatía. Digamos, ella es pro aborto, y la prueba está que, o sea, ella es feminista, pero le gusta Bad Bunny, letras misóginas. Entonces, digamos que esta mujer sí es, desde mi punto de vista clínico, es psicópata. Ahora, ¿cómo lo cataloguen ustedes que son profesionales o estudiantes de psicología? Estudien un poco más a esta señora Irene Montero, que es activista y creo que es del gobierno actual de España, que promueve estas agendas nocivas para la sociedad. Para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Bueno, para añadir también podemos decir que la psicoterapia en ellos es como que no es efectivo. Se ha tratado este tema de que ellos podrían recibir psicoterapia cognitivo-conductual y dicen que hay un 12% de efectividad, lo cual no sé cómo medir, no sabría cómo medir esa efectividad, cómo lo harán, pero un 12% no es suficiente. La cárcel es una alternativa que se debería tomar en cuenta, pero a nivel ya como cadena perpetua. No existe esa figura jurídica en mi país, pero creo que se debería implementar la figura jurídica de la cadena perpetua, pues como lo dijo esta persona, este pederasta de este libro, él al salir de la cárcel no se le desactivó eso de su mente, siempre será un pederasta. Las castraciones. La castración química es momentánea, es cara. Se ha prohibido las castraciones quirúrgicas. Claro que tanto la castración quirúrgica como la química son voluntarias, pero cada gobierno debe plantearse la idea de que si en verdad la castración les va a quitar de la mente la pedofilia o la pederastía, lo cual no. Lo único que hace eso es bajarles la libido. Digamos, el que es castrado químicamente o quirúrgicamente puede tener otro tipo de actos, digamos, como por ejemplo la pornografía o el voyeurismo. Para esto también presento este libro de la doctora Julia Shaw, donde ella nos invita a tener otra mirada con respecto a los pedófilos, a los pederastas, y que los veamos de una manera más humana. Me encanta este libro. Hay muchos temas muy interesantes en este libro que habla sobre la violencia, pero diré que si el pederasta no tuvo compasión de nuestros hijos, ¿la sociedad debería tener compasión de ellos? Les leo en los comentarios. Parte de estas historias es por un último paciente, al cual le voy a llamar Francisco, de 35 años de edad. Fue abusado por la hija de su madrina cuando él tenía entre 4 a 5 años. Y él recuerda que en la adolescencia, entre la pubertad, manoseó a su profesora al descuido de ella, y ella pensaba de que era solamente un juego, hasta que un día él la manoseó mucho y ella le llamó la atención. Que en su niñez y en su adolescencia jugaba con varoncitos en los Boy Scouts y se tocaba mucho con los varoncitos y tocaba niñas. Ahora, él me dice que él nunca fantaseó, nunca tenía fantasías sexuales con niños, es más, tenía fantasías sexuales con mujeres adultas. Sí, pero por su edad no tenía acceso a las mujeres adultas.
y con el pasar de los años se convirtió en cliente asiduo de los prostíbulos, de los cabarets, como llamamos aquí en nuestro país. Llevó varios años y eso le llevó a muchas pérdidas económicas, 5 años dentro de los prostíbulos y relaciones sentimentales poco productivas, inmadurez afectiva, poca responsabilidad afectiva, alcoholismo y así, digamos que esta persona, este joven, él nos muestra su vida y nos dice que él prácticamente nunca ha sido pederasta, ni pedófilo, nunca ha tenido sentimientos hacia los niños ni hacia los adolescentes, sino eran personas que estaban cerca de él y como él estaba hipersexualizado, porque me comentaba de que esta señorita en específico, él sospecha de que eran 2, pero se acuerda de una claramente, de que le desvestía y le jugaba sexualmente su intimidad, ¿no? Entonces, aquí mucho ojo a nuestros padres de familia, que no descuidemos a nuestros hijos. Los niños no pueden jugar en lugares ajenos, no pueden estar lejos de la vista de los padres. Las personas con las que deben estar nuestros hijos deben ser personas comprobadas de su moral, sobre todo brindarles toda la confianza desde el día que nacen nuestros hijos. Yo tengo 2 hijas, desde el primer día que nacen darles la confianza para que ellos nos puedan contar con toda la confianza si alguien se quiere sobrepasar con ellas, sea adulto o niño. Si es niño, por supuesto, para separarle, para hacerles comprender. Si es que es un adolescente, podríamos también tomar en cuenta esa situación, pero sobre todo para protegerlos de los pederastas, que ellos no es que solo tienen contacto carnal con nuestros hijos, sino también con los hijos de nuestra sociedad, sino también les hacen sufrir, les violentan, tienen actos monstruosos, actos de humillación, controlan sus vidas, sus mentes y les destroza el resto de su vida. Bueno, y un mensaje para este gobierno, para nuestro gobierno del Ecuador: si queremos controlar las altas tasas de pedofilia, de pederastia y de abusos en nuestra sociedad, tenemos que mejorar nuestra calidad de vida, tener mejores recursos económicos para mejor alimentación, tenemos que tener un mejor estudio cognitivo, mejorar nuestra educación en valores y sobre todo conocer estos fenómenos tan complicados y explicarles a nuestros menores y a los padres de familia a nivel universal. Muchas gracias por su amable atención. Si te gustó este video puedes compartirlo, te agradezco muchísimo. Y si puedes seguirme también, muy amable. Gracias.